Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, vamos rápidamente, Rosana. Saludamos a nuestros contertulios, a Javier Horcajo, Esteban Urrestieta, Dieter Brandau. Buenos días, Federico. Después de las 9:10 vendrá Domingo Soriano a contarnos los datos últimos desde Libre Mercado, que han hecho un seguimiento al minuto excelente en Libertad Digital todo este fin de semana. Desde que el viernes Chiripas se le ocurrió presionar con un referéndum. Claro, los referenda, como dicen los cursis, los carga el diablo. Y tanto los cargó que el diablo dijo, ¿referéndum? Pues mira, pues nada, pues si tú negocias con referéndum, adiós, muy buenas. Esto se disparó y ayer a las 6 Varoufakis negó que fuera a haber corralito. A las 8 Tsipras dijo que habría corralito. Bueno, pero vamos a ver cómo lo trae la prensa hoy. Arriaga Asociados, expertos en derecho bancario, les ofrece el resumen de prensa. Bueno, pues todos los periódicos abren con Grecia, desde luego. ABC, los populistas de Syriza imponen el corralito en Grecia. Como segunda noticia, el radical protegido por Podemos. Hay que ser duros y no ir de legales ni cívicos. Se refiere a Alfon, que ha sido condenado por agredir a menores y por llevar una bomba a una huelga. Este es el personaje que hoy describe 4 años a la perfección condenado a ABC, 4 años de cárcel. El informe es exhaustivo, es un informe impresionante. Este tío lo defendió la semana pasada Pablo Iglesias. Diciendo, los que roban los bancos, que son los que lo han puesto a él en el poder en los municipios. O sea, básicamente es el PSOE, el que más ha robado, más cajas de ahorros, es el PSOE. Luego ya llega el PP, Convergencia, el PNV, Izquierda Unida, Comisiones Obreras, UGT. Ellos no existían, no han podido robar, pero si no, habrían robado en las cajas de ahorros, que es lo que ha quebrado el sistema financiero español. Diario La Razón, pánico al corralito de Tsipras, con otro titular, esa encuesta de NC Report, Rajoy despega, 2 puntos, sube 1,5 puntos tras los cambios y los demás se estancan. El diario El País, Grecia se sumerge en el caos financiero y ordena un corralito. Ciudadanos incluye en su programa una reforma de la Constitución que está diseñando junto a Francesc de Carreras, pues según nos cuenta el diario El País. Carreras, el socialista Carreras. Sí. Sí. Que colabora y que escribe en el diario El País habitualmente. O sea, válgame Dios. Confusamente, escribe confusamente. Sí, es decir, la Constitución hasta ahora era un poco caótica. Con Carreras el lío es ya seguro. Válgame Dios, pero qué camino lleva... ¿Qué carreras? Qué carrerón, qué carreras lleva Riveras, o sea. Bueno, diario El Mundo, Grecia se somete al corralito y de nuevo noticia a partir de tweets, con tweets en portada, en este caso en la sección de Madrid, en Sociedad. Detenido un joven de 14 años por aprovecharse durante meses de una niña de 12 en un colegio de Madrid, abusos sexuales en clase a una discapacitada. Y se extrae esa conversación en ese chat, en esos tweets. El periódico y La Vanguardia también abren con Grecia. La Vanguardia, corralito en Grecia. El periódico de Cataluña, el euro tiembla. Hombre, el euro tiembla, no, el euro se deprecia. Entre depreciarse y temblar hay una diferencia, ¿no? Bueno, y en la prensa en Internet, online, lo que comentabas anteriormente, libertaddigital.com, ese seguimiento minuto a minuto de la crisis en Grecia. Lunes negro, 2 puntos, Grecia amanece con los bancos. Y aparte, por supuesto, de tu artículo, Federico, el que hoy también firma Luis Herrero, el aznarazo. Dice Luis que el aznarazo dominical tiene un triple valor de localización, de oportunidad y de contenido. Hace un repaso a la entrevista ayer de Aznar en el diario ABC. Voz Populi, la historia oculta de la crisis. Rajoy puso el gobierno a los pies de Cospedal. Nos cuenta José Alejandro Vara que le ofreció la cartera que ella quisiese en el gobierno y que ella lo rechazó por miedo a estar junto a su eterna enemiga, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María. Es que hubo una operación de salvad a la soldadita, a la generala Soraya, que hizo Lucía Méndez en El Mundo. Esta es la réplica. Diciendo, la culpa de todo, la crisis la ha tenido Cospedal por no perder parte de su poder. ¿Pero qué poder si ya lo había perdido todo? O sea, no. Lo que pasa es que no pudo echar a Soraya. Soraya los tiene grabados a todos, Soraya tiene el CNI. Y entonces imploró que entrara Cospedal en el gobierno. Y Cospedal, como aquí dijimos, dijo, yo no entro mientras esa PIP siga dentro. Y mientras esa PIP siga dentro,
esta Menda, la amiga de Villarejo, que también nos tiene grabados a todos, no entra en ese gobierno. Esta es la realidad de la crisis. Esta es la segunda parte. Lo que cuenta José Alejandro es la otra parte, en realidad es lo contrario de lo que contaba ayer Lucía Méndez en El Mundo. Y otro titular que me llama la atención en Voz Populi: Ciudadanos, PNV, Unió y Grupo Mixto, la sopa de siglas en las que confía Rajoy para gobernar la próxima legislatura. Hay que recordar que la encuesta, por ejemplo, que hoy publica La Razón, no le da al Partido Popular ni la mayoría contando con Ciudadanos. En el Confidencial Digital, las presiones del Gobierno provocan el cierre del intermedio de Wyoming hasta septiembre. La productora llevaba meses trabajando... Teniendo en cuenta que estamos ya en julio, y que tampoco... y que se coge en verano se coge vacaciones Wyoming, el caso es tremendo. Que preparaban una edición veraniega con los mejores momentos del intermedio. Eso lo hacen todos los años. Eso lo hacen pues siempre. Eso es lo que se ha frenado. Bueno, pues es novedad. Sí. Pues entonces probablemente cogerán a Cintora para presentarlo. Estoy muy compungido porque como uno de los que sale ahí casi siempre, pues estoy dolido porque yo contaba con verme en agosto. Sobre todo en los mejores momentos en el top. Además los mejores, sí. Ahí en el top manta de los que execra el multimillonario Monzón, hay, entre los que estamos aquí, aparte de ti y de mí, está también Vieito Rubido. A Vieito le tiene una manía tremenda, pero a Vieito lo odia él, porque es el ABC, y él odia a España, y claro, el ABC representa mucho en la historia moderna de España. Pero además, porque Vieito, en una conferencia, dijo una verdad que es verdad, sencillamente, que el director general de Antena 3 dijo en una reunión de directivos: podemos por la mañana, podemos por la tarde y podemos por la noche. Hay que subir audiencia. Y eso es verdad. Al día siguiente le empezaron a llegar cartas de Silvio González, de Rafael Barají, que no sé si tiene que ver con esa dirección general o no, porque hay varias en A3, pero hay varias direcciones generales, de la empresa y tal. ¿Cómo te atreves? No había nombrado a nadie, porque Vieito es muy cuidadoso, es un gallego, en fin, cauto. Hombre, cauto pero no tonto. Cauto pero no del todo callado, ¿no? No se puede callar si te dedicas a la prensa. Oye, que se pusieron como panteras. Dice, vamos a ver, pero el problema ¿qué es? ¿Que Vieito lo haya dicho o que vosotros lo hayáis hecho? O que ahora os vayan a quitar las cadenas que nunca os debieron dar, porque os dieron la absorción de La Sexta, son 4 prevaricaciones, 4 cadenas, 4 prevaricaciones. En julio negó la absorción y en agosto la misma Soraya Sáenz de la Guillotina la aceptó. Igual que la 4, que nunca jamás debieron aceptar esa concentración que fue la salvación del negocio de Hanley. Bueno, pero es que como ahora tienen en la mano un dictamen de la CNMV que les podría permitir cerrar todas las cadenas de La Sexta, que son 3 o 4, pero la podían cerrar ahora, y además legalmente, porque claro, siempre hay una ley para un remedio, o sea que... En fin, el panorama, por lo tanto, está complicado. Pero hasta aquí la prensa. Arriaga Asociados, líderes en derecho bancario, les ha ofrecido el resumen de prensa. ¿Accionista? ¿Preferentista de banca? Aún está a tiempo de recuperar su dinero. En Arriaga Asociados, despacho líder en reclamaciones bancarias, sabemos cómo hacerlo. Más de 2.500 sentencias favorables nos avalan. Arriaga Asociados. Pida cita gratuita sin compromiso en el 900-264-600 o visite nuestra página web arriagasociados.com. Bueno, vamos por partes. En fin, primero, tenemos seguido en Libertad Digital al minuto la crisis que, repito, se desencadena el viernes, cuando, no al amanecer dorado, que hay que recordar que este referéndum que se produce el viernes, que es el que desencadena la crisis, está promovido por la extrema izquierda. Syriza significa coalición de la izquierda radical, que no por el Partido Comunista, curiosamente, pero apoyado por la extrema derecha y los nazis. Por los neonazis de Amanecer Dorado. Y la extrema derecha, que es la que gobierna con Syriza, recordemos, porque hay gente que lo ha olvidado, la derecha antieuropea, ANEL. Eso es, que tiene el Ministerio de Defensa, que es lo que pidieron. Que, por cierto, es el único ministerio que no solamente no ha tenido recortes, sino que ha tenido un aumento significativo
en la contratación y probablemente en las comisiones que se cobran. Es decir, Grecia no tiene dinero para pagar nada. Pero en cambio sí tiene dinero para tener un sólido ejército. Submarinos y tanques a porrillo. Bueno, pues sí, eso. pero si no fuera porque es una desgracia, yo te escuchaba y coincidía contigo en que he disfrutado como lector en Libertad Digital viendo como Diego Sánchez de la Cruz y el equipo de Libre Mercado lo iban narrando. Yo solo les faltaba Guillermo Domínguez para seguir narrando como si fuera un partido, porque cada minuto era una barbaridad. O sea, llegaba Varoufakis y decía, pues vamos a convocar un referéndum, y le decían, pues mira, te vas. Si y la cara de Domínguez hubiera dicho, ¡madre del amor hermoso! ¡Escándalo de arbitraje! Varoufakis a la calle. Porque Varoufakis le han hecho como a Cavani, ¿eh? Sí. Poco más o poco menos. No, lleva haciéndonos un salto de estaba de Arturo Vidal. Varios años. Pero lleva 6 meses. Ahora, la cara que se le debió quedar cuando se lanza en su órdago, porque esto es una partida de cartas. Y ellos no se esperaban. No, la primera reacción, la de Dijsselbloem, bueno, pues si vais hecho un referéndum, claro, en el momento, y es verdad que los de Syriza, engañar lo que es engañar, todo el mundo sabía que esto iba a terminar así, pero si ellos en el momento en el que ceden su opinión al pueblo griego con ese referéndum, el Eurogrupo ya no tiene nada que negociar con ellos. Y el signo... tiene que dimitir. Claro, el signo... Oiga, fuera. La cara de Varoufakis debió ser tremenda. Es decir, a los ciudadanos, claro, su problema. Dice, entonces, ¿para qué le necesitamos a usted? Puede ser maleducado como yo. Tremendo. No, pero Varoufakis ha basado, y Chiripas, y el Chuleta que tenemos aquí, el Coletas, han basado toda su estrategia en no se van a atrever a echarnos. No se van a atrever a echaros hasta que os echen, pero si no aportáis nada, si sois una ruina, 240.000 millones ha palmado Europa en Grecia, que no recuperará más que difícilmente. Bueno, solo España 27.000 millones, y encima que les es proponen, año y medio del subsidio de paro. Les proponen congelar eso 15 años y no se avienen. Y no quieren. Claro, chicos, que al final, de verdad. También porque parece que había una crisis interna dentro de Syriza, que es una coalición, y luego que dentro de la extrema derecha, pues claro, tampoco toda la extrema derecha piensa que va a poder seguir comprando tanques sin dinero. Que este es un pequeño problema que para Anel y para Amanecer Dorado es serio. O sea, ellos lo que necesitan ahora es una buena guerra con Chipre o con Turquía. Con Turquía mejor que no la emprendan por si la pierden. Pero con Chipre, en Chipre les fue bien, ¿no? No, es que así antes se arreglaban estas cosas. Hombre, claro. Lo que pasa es que ahora la guerra es de otro tipo. Pero cuando cuando has llegado al poder prometiendo estas cosas y la gente o te ha creído o te ha comprado el voto con esa promesa, tú, claro, no puedes traicionarlo de esa manera sin temer las consecuencias de volver a Atenas. Porque, claro, si tú apruebas eso, Varoufakis y Tsipras se tienen que quedar a vivir en Bruselas o en Estrasburgo. Claro, pensar que luego tienes que volver allí es cuando ya no les queda otra decir, bueno, pues vayamos a que opine la gente. Bueno, hay que decir que el mecanismo de opinión no son plebiscitos de sí o no, sino que se debate cosas complejas, como son los términos de un préstamo y la negociación sobre la devolución. Son cosas muy complicadas y que no se pueden contestar sí o no. O sea, ¿tú vas a pagar la deuda sí o no? Dice, hombre, yo la puedo pagar en estas condiciones. Bueno, yo te ofrezco estas otras. Bueno, vamos a llegar a un acuerdo. Cuando ya tú dices sí o no, y además voy a decir que no la pago. Bueno, pues bien. Pero en España hemos palmado el dinero en Grecia, teniendo un majadero, un zapatero, en la presidencia del gobierno, que explicaba los 27.000 millones que hemos palmado, más de 6.000 directamente en metálico y más de 20.000 en navales, lo explicaba así en las Cortes el 21 de abril de 2010. No hace tanto tiempo, le faltaba un año para caer por el vertedero de la historia. José Luis Rodríguez Zapatero. Si se emite a este tipo de interés, al 2%, el préstamo generaría 73 millones de euros de gasto de intereses adicional durante los próximos 3 años. No obstante, Grecia pagaría por el préstamo alrededor de un 5% anual. La parte que correspondería en principio a España sería 183 millones de euros anuales que nos pagaría Grecia, frente a los 73 que nos generaría de gasto a nosotros. El impacto global sobre las cuentas públicas sería positivo por valor de 110 millones de euros cada uno de los 3 años que se espera se mantenga vivo el préstamo.
este analfabeto quería decir que estábamos ganando cada año 110 millones de euros gracias al dinero que le prestábamos a la insolvente Grecia. Solo un idiota absoluto, un imbécil oceánico, integral, interminable, puede pensar que prestarle a quien no tiene dinero te va a dar dinero. O sea, esto ni en el timo del tocomocho. Pero esto lo decía José Luis Rodríguez Simpa, lo decía en el Parlamento y lo ha hecho con nuestro... Pero es que lo dice abiertamente, es que dice claro. Dice, claro, es el 5%. La parte que le correspondería a España, 183 millones anuales que nos pagaría Grecia, que nos pagaría condicional, frente a los 73 que generaría de gasto a nosotros. Fijos, claro, 73 no menos 183, 110 millones de euros en cada uno de los 3 años son 330 millones de euros. ¡Bien! El único problema es que Grecia nunca va a pagar lo que tenía que pagar. Pero hemos descubierto al judío Shylock, solo le falta el cuchillo y el trasero de algún griego para ir a cobrarse. Bueno, pero además que el griego ahí está esperando a Shylock, ¿sabes? Bueno, pero el gran problema es que ahora Grecia está partida por la mitad y además sin dinero. Le faltó a este corte la parte en la que dice, y si esto sale mal, responderé con mi patrimonio. Sí. Que es lo que es un negocio tan claro que si esto sale mal, responderé con mi patrimonio o con lo que quede del patrimonio del Partido Socialista. No sé yo lo que haya trincado ahora con desatinos y bonos, seguro que ya tiene un patrimonio moderno. Ahora, a 110 millones netos de rendimiento al año, no sé si llega, ¿eh? Cebrián puede, pero Zapatero todavía... No estoy seguro. En fin, este es el panorama. Vamos a analizar ahora las consecuencias que puede tener para España, pero lo haremos después de pasar por todas nuestras obligaciones publicitarias, porque no estamos dispuestos a que nos pase como a Grecia. No, y la primera de ellas, el cabello. Hay que tener un buen cabello, fuerte, brillante. Un buen tupé. El tupé de Pablo Iglesias, convocando el sábado, lo hizo por la noche. Tú sabes que el tupé está otra vez de moda. Sí, por ejemplo en Valencia. Con los chicos. Valencia lleva un tupé Chimo Puig que debería actualizarlo. El Chimo Tupé. Debería actualizarlo, sinceramente. Bueno, pues Nouguel Anzulé le puede ayudar a revitalizar ese tupé, a llevarlo... Albert Rivera, si va a hacer otra constitución con carreras, también va a tener un estrés brutal. Necesita Nouguel Anzulé. Necesita brillo en su cabellera. Bueno, pues él tiene brillo, el problema es que no tiene pelo. O sea, bueno, pues un poquito. Sí. Nouguel Anzulé combina... necesita Nouguel Anzulé. La tradición con la investigación, entre otros muchos componentes, tiene la cebolla roja, pero que no huele a cebolla, huele a heno y el glucógeno marino. Y limón. Bueno, y en el Corte Inglés, Elia, que tenemos... Operación Verano. Claro. Estamos ya con un 40% de descuento en moda, accesorios, deporte, zapatería. Eso sí, las mejores marcas: Lee, Levi's, Easywear, Now Lover, Tintoretto, Pepe Jeans, Elogy, Yera, Zendra. Y en el supermercado esto está muy bien, porque la tarrina de Häagen-Dazs, del helado... de 500 mililitros, la segunda unidad a 3 euros. Pues te llevas 2, vas así con los 2, ya a casa tan contento. Imagínate, yo ayer estuve viendo Tiburón, primera parte. ¡Hala! O sea, ¿qué película? Tiburón, la película. Tiburón. La banda sonora excepcional. No, y todo es excepcional. Cuando están ahí. Y es como, en el fondo es como Grecia, que viene como Grecia, que viene. No, que va a venir, hombre. No podemos cerrar las playas. Que viene el tiburón. Que no, hombre, que no viene el tiburón. Fíjate, con un Häagen-Dazs de medio kilo, viendo Tiburón. Y queda la segunda parte. O sea, pues tenéis un armario. La de las cookies. Y el macadamia, como dicen los Nueces americanos. de macadamia, qué rico. ¿Verdad? Sí, ¿Ves? sí. Aquí hay mucho vicio. Sí. Bien, pues eso. Operación Verano. Para las rebajas muy poquito, ya comentamos. Enseguida. Bueno, Colacel, ¿a quién le dedicamos? A Aznar. Aznar, sí. Porque hoy aparece en el campus de FAES y después del aznarazo, como dice Luis Herrero... Bueno. Hombre, yo ya le daba un microfonazo y acababa con él, porque hoy se va a ver, no sé si es hoy o pasado mañana, con Rajoy. Pues es que todavía no está confirmado, Federico. Hoy Sarkozy seguro. Hoy Sarkozy. Está María Dolores de Cospedal, Sarkozy y Aznar. Los amigos de Rajoy. Sarkozy y Rajoy se van a ver. Lo que no se sabe si se van a ver es Rajoy y Aznar. Así que bueno, Colacel para Aznar, le regenerará por dentro, se notará por fuera, de venta en farmacias y en parafarmaciamundonatural.es. Una pausa y seguimos.
Es radio. Bueno, vamos a recordar que hoy es un día de un calor tremendo en toda España, pero terrible. Hay pues casi 40, había 37, pero yo creo que van subiendo comunidades autónomas en alerta amarilla por un calor total. No va a llover, no va a haber ni lluvia de verano. Va a haber nubes en los Pirineos y en el Cantábrico, como es costumbre. Pero por encima de 40 grados, pues más de la mitad de España. Ahora en Madrid tenemos 26 en esta zona, que es más fresca, 30, esta noche había 27, 28 grados, vamos a pasar de 40, estaremos entre 41, 44, por ahí. En Córdoba la máxima están en 44 o 50, porque claro, Córdoba además con la humedad del Guadalquivir y según las zonas, pues cambia mucho. Y la mínima, Lugo, la gélida Lugo, mantiene ahí en las murallas, con el Gladiator esperando, pero 15 grados, es todo lo que puede dar la gélida Lugo. O sea que hoy es un día de muchísima precaución, porque hoy es el día de las deshidrataciones, los niños además están en casa, es un follón, la gente mayor, sobre todo los que viven solo en las grandes ciudades, tienen que tener muchísima precaución, beber mucho, cuidado con lo que beben, porque ahí se puede uno deshidratar de muchas maneras, y desde luego a la sombra lo que puedan. Así está el tiempo. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. A mí me gustaría viajar más. A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más. En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas. Bueno, antes de acercarnos a la bolsa, vamos a ver, hay gente, chicos, chicas, chiques, que querrán ser abogados, pero de élite. Dicen, yo un abogado, no de los mangutas que están a la puerta de los establecimientos, de los hiper, como pasa en Estados Unidos, a ver si te resbalas. Dicen, ¿se ha resbalado usted? Dice, pues no. Dice, entre usted en la line 4 y si se resbala, yo le represento, vamos a medias. No, quieren ser abogados de FETEN, ¿no? De verdad, de primera línea y con futuro en los mejores despachos, más ahora que acaba de terminar la selectividad y que muchos de estos alumnos y sus padres están tratando de decidir su futuro. Bueno, pues para todos aquellos que quieren estudiar Derecho y que además lo hagan con una vocación de ejercer en la abogacía, están de enhorabuena porque el ISDE, el Instituto Superior de Derecho y Economía, que es líder en formación jurídica de posgrado, estrena este año su doble título, grado en Derecho y máster en Abogacía Internacional, un programa en el que tendrán prácticas en los mejores despachos desde el primer año. También tendrán estancias académicas en las universidades de Columbia, Nueva York o de Cambridge en Reino Unido y que bueno, pues está el plazo de inscripción todavía abierto y quedan plazas. Para más información, inscripciones y programa de becas pueden llamar al teléfono 91 126 51 80, repito, 91 126 51 80 o en admisiones@isdegrado.com. Bueno, ¿y la bolsa cómo está? La bolsa está desplomándose un 5,53%. El IBEX 35 está en 10.743 puntos. La verdad que los futuros ya adelantaban caídas de alrededor del 4% en las plazas europeas. Anoche la apertura de la primera bolsa después del corralito en Grecia, de que se anunciara el corralito, que eran las bolsas asiáticas, caían con fuerza también en la apertura, es decir, adelantaban esta tendencia. En el mercado de renta fija el euro perdió con respecto al dólar, estaba en 1.160 y se quedó a 1.110. Nada más salir, nada más abrir Tokio. Nada más abrir las bolsas. La prima de riesgo ha pegado un rebote de 70 puntos en solo unos minutos. Ahora se ha rebajado muy ligeramente. Se colocaba en 170 puntos a la apertura. En este momento está en 158, rozando los 160 puntos. Vamos a ver una jornada en las bolsas europeas con bastante volatilidad, pero en números rojos. Es decir, las caídas se irán cambiando. Será un 5, será un 4, pero desde luego no es nada halagüeño el panorama en esta jornada de lunes.
Bueno, pues lo iremos siguiendo, como siempre, como hemos hecho todo este fin de semana en Libertad Digital. Vamos ahora a la noticia de interés general de la 11, Laura Herrero. Pues ya era oficial que Juego de Tronos iba a grabar escenas para la 6ª temporada en España, en Gerona y en Peñíscola, y hoy en Gerona comienza el casting que continúa mañana para encontrar a los extras. Buscan hombres y mujeres de todas las razas, entre 18 y 65 años. No van a aceptar menores, así que los menores que no se acerquen a ese casting. No pueden tener tatuajes, tampoco pueden tener el pelo teñido de colores, en plan rojo, azul o violeta, mechas y tampoco peinados raros. Las mujeres han de llevar melena y los hombres tienen que estar delgados y en buena forma, aunque no hace falta ser tampoco culturista. Otro requisito es vivir cerca de Gerona, ya que las jornadas de rodaje son muy largas y hay que estar descansado. Cada figurante va a cobrar al día 50 euros y se rodará aquí en España en septiembre. A finales de julio comienzan a grabar en Belfast. Bueno, buscando siempre zonas amables. Yo iría al casting de Peñíscola. Además, ahí ya tiene experiencia. Ahí se rodó el Cid. No, pero ahora verás la temporada de esta serie con tíos de Unión Democrática, que están libres. Bueno, no lo sé si los aceptarán, ¿eh? En el casting me parece a mí que no. Si es exigible la melena. No, porque ahí hay mucho inmaculado. Son emasculados en realidad, pero inmaculados de unión no queda nadie. Sin tatuaje, en buena forma, pero con pelo difícil. Pelo largo también pueden tener los hombres. Sí. En Grecia, Federico, acaba de salir el ministro de Transporte, el viceministro de Transporte, para anunciar que durante esta semana, la semana que dura el corralito hasta el próximo día 7 de julio, viajar en el transporte público en Grecia va a ser gratuito. De esta forma, bueno, pues quieren ayudar a los griegos a que su vida sea lo más normal posible, ya que solo pueden sacar 60 euros de los cajeros, pues me imagino que lo harán por esta razón. Para que vayan autobuses a los supermercados donde no va a quedar nada esta noche. Bueno, es que 500 cajeros de 7.000 no tienen ni un solo euro. Bueno, es que además dices, puedes sacar 60 euros donde haya euros. Claro. Pero esto me hace mucha gracia. Ayer Obama, que es el más zoquete, el peor presidente americano desde Carter, e incluso peor que Carter, dice que hay que negociar. Pon tú el dinero. O sea, pon el dinero en los cajeros. O sea, manda travel checks a los griegos para que pon el dinero. Los que dicen, no, es que ahora caen en las garras de Putin. ¿Así? ¿Y el Banco de San Petersburgo va a poner el dinero para los griegos? Porque esto de jugar a los soldaditos es muy bonito, cuando hay dinero. Pero ya decía Napoleón que había tres condiciones fundamentales para ganar una guerra. Dinero, dinero y dinero. Sí. O sea, y aquí, bueno, esta apelación constante que somos los padres de la democracia, hombre, ya está un poco pasadita, ¿no? A ver, ¿cuál es el griego vivo más famoso que conocemos? Dice el de Zorba, que era mexicano, por cierto. Ya está bien, ¿eh? No, pero es ridículo. A mí me hace lo del orgullo griego. O sea, después del día del orgullo gay, hoy es el día del orgullo griego. Orgullosamente arruinados. O sea, es que por lo menos los portugueses hicieron un eslogan fantástico que se denominaban a sí mismos, que estaban orgullosamente solos. Bueno, pero los portugueses tienen ese punto melancólico, triste y tal, vencidos da vida, se llamaban los románticos de Lisboa y de Oporto, pero tenían un imperio. Yo recuerdo un cartel cuando la Revolución de los Claveles que había en Lisboa, que ponía Portugal no es un país pequeño, y entonces aparecía el mapa de Europa, estaba Portugal, Angola, Mozambique, etcétera, y efectivamente Portugal era casi como Rusia, o sea, hasta los Urales, era una cosa enorme. Pero es verdad que les duró el tiempo que tardaron los comunistas en quedarse con Angola, o sea, nada. Pero bueno. Ahora, si quieren captar la solidaridad europea con esas fotografías de los griegos, de algunos griegos quemando billetes de 5 euros, sí. Me parece que como que la gente que le cuesta mucho dinero ganarse 5 euros en el resto de Europa... porque además cualquiera, no solo los alemanes, sobre todo los alemanes, ¿no?, que creen que son los únicos que han puesto dinero, hemos puesto todos. Sobre todo Alemania. Ese billete que están quemando es alemán. O sea, aparte de llamarles nazis, como le llamó ayer Pablo Iglesias, les llamó anteayer mafiosos terroristas. Muy bien, pues con mafiosos terroristas lo mejor es no tener tratos. Bueno, pero hay una cuestión que yo quería plantearle. Domingo Soriano, bienvenido. Hola. Bueno, lo primero que la gente se pregunta es
¿España qué va a pasar? ¿Tiene España una situación de peligro como Grecia? Y luego, todo esto de Grecia viene porque debe mucho dinero desde hace muchos años, y no pagaba, y le seguían prestando para pagar los intereses de lo que no pagaba, y seguía sin pagar, etcétera, hasta que al final esto ha estallado. ¿Cuál es la situación de España? ¿Qué es lo que debe ahora, Domingo? No, España está alrededor del 100% de deuda pública sobre el PIB, y en principio, a ver, no nos va a afectar. Oyendo los datos que estábamos oyendo antes, que nos decía Luis Fernando de la bolsa cayendo, la prima de riesgo creo que ha dicho que se había disparado 70 puntos y había bajado a 158, que era la última cifra, bueno, que se moderaba. Claro, la gente puede tener miedo, pero yo, más allá de los movimientos que pueda haber hoy y con la incertidumbre que genera, que ni siquiera se sabe muy bien qué es lo que va a pasar en Grecia, yo creo que a España no debería afectarle demasiado. Porque, bueno, España ahora mismo está en una situación razonable. Es que con estos niveles de deuda, a mí decir razonable, pues me da hasta miedo, porque es que no es... Esto es un desquicie. Lo que han hecho los gobiernos españoles endeudándonos a todos los ciudadanos es absolutamente inaceptable. Pero dentro de ese panorama estamos creciendo, tenemos acceso a los mercados sin ningún problema, dentro de la Unión Europea somos un socio más o menos fiable. Entonces, bueno, pues ya digo... dentro de 5 meses hay elecciones generales, a lo mejor dentro de 3 meses, donde ganaría. La encuesta de La Razón hoy es inapelable. No es que ganara el Frente Popular, es que arrasa el Frente Popular. Incluso el PP y Ciudadanos juntos, el 40% escaso, el 60%, es decir, la extrema izquierda, la izquierda del PSOE, enfeudada al extremo, y los separatistas son los que formarían gobierno, pero un Frente Popular con una mayoría aplastante, porque eso, el 60% en votos lo multiplicas luego por escaños y te vas a 270 escaños, pero cómodamente, o sea, aplastar. Sí, no, a ver, ahora mismo es así, es decir, ahora mismo cuando a mí me piden opinión, yo digo siempre, si es que esto no es una opinión económica, quienes mejor deberíais hacer el planteamiento de lo que le puede pasar a España sois vosotros, porque el principal riesgo de España es político, es un análisis político, no económico. Es decir, si España en condiciones de normalidad, por así decirlo, pues bueno, no debería tener problemas más allá de las turbulencias y de los sube y bajas que puede experimentar cualquier otra economía de la zona euro, Francia, Italia, y una economía como la española, pues lo hemos dicho, muy endeudada, que algunos de los desequilibrios que tenía no los ha resuelto del todo, pero bueno, más allá de eso, desde el punto de vista económico, no debería ser un caso extraño. El problema de España es un problema político que genera una incertidumbre también en la parte económica muy importante. Entonces, claro, ahí, pues eso, viendo los datos de las encuestas, cada uno se pregunta, ¿pactará el PSOE con todos esos partidos de extrema izquierda? No lo hará. Pactado, sí. No pactará, claro, no, ya ha pactado. Claro, Jordi Sevilla, que lo ha nombrado ahora, es el nuevo responsable económico del PSOE. Claro, uno lee a Jordi Sevilla, y yo, que mantengo bastantes discrepancias con su postura, él es más intervencionista, más socialdemócrata, sin embargo, le leo sus columnas, y digo, bueno, este es un hombre sensato, y las cosas que hace no son ninguna locura. Pero claro, luego veo los pactos que llega el PSOE en otros gobiernos y digo, claro, y lo que hizo con Zapatero no fue ninguna sensatez, ¿eh? No. Quiero decir que el problema de Jordi Sevilla es como Zapatero, una cosa es lo que dice y otra es lo que hace, que es un problema del PSOE. Pero hay una cuestión añadida que yo creo que conviene recordar. España tiene un calendario de cumplimientos para el caso verosímil de un cambio de gobierno en septiembre o en noviembre, de un cambio de régimen en realidad, porque iríamos a un nuevo periodo. Ciudadanos está ahora encargándole a Carreras una reforma constitucional que a lo mejor la terminará en el siglo XXII, en el mejor de los casos. Como la termine, el caos será morrocotudo, como el que tiene en la cabeza Francesc Carreras. Pero en fin, el problema es que los que sí tienen una idea, que es cambiar la Constitución y liquidarla, son los de Podemos, los separatistas y el PSOE, que hasta ahora no tiene ningún plan, ni bueno, ni malo, ni regular, que ha puesto en las alcaldías españolas a gente que podía estar perfectamente en el gobierno de Syriza, etcétera. Lo único que yo planteaba hoy en la columna del Mundo es que dudo que haya concejalas en Atenas que asalten monasterios ortodoxos al grito de arderéis como en el 36, blasfemando, vamos a quemar la conferencia episcopal ortodoxa y además semidesnudas. Dudo que en Grecia haya concejalas como la Rita Maestre. Pero es que ni siquiera en Grecia han llamado mafiosos terroristas abiertamente al que
aspira a ser presidente del gobierno de España como Pablo Iglesias, que por otra parte tampoco es español, bueno, es español que ha nacido en España, pero al himno nacional le llama la cutre pachanga fachosa, o sea, calcula. Esto de Grecia de todas maneras se puede revertir, ¿eh? Yo, por ejemplo, pienso que este referéndum no va a tener lugar. Vamos a ver. Que se van a asustar antes y que este proceso va a ir ahora sí ya minando definitivamente al gobierno. Javier, tú eres catalán. Tampoco se iba a celebrar el referéndum de Artur Mas. Sí, es verdad, pero o sea, es muy difícil mantener un país. Sería mejor que se celebrara y que saliera. No, la partida sigue en juego. Cajeros en vacío. Sí. O sea, que esto es muy complicado. Sí. Y estos tíos la semana pasada tenían las encuestas en Grecia 53% que les apoyaban. Si eso pasado mañana ha bajado al 20%, porque la gente cuando va por sus 60 euros y tiene que hacer su vía crucis entre bancarios para ver si los pilla o no, eso es difícil de llevar, ¿eh? La sociedad en Grecia, yo creo que hará saltar por los aires el gobierno del Chiripas. Ayer Samaras, yo lo seguíamos por eso, inmediatamente después de la rueda de prensa, mejor dicho, del mensaje televisivo, en el que volvió a insultar a los acreedores. Dijo que era humillante, que era tal, por lo visto disfrutan humillando a los griegos, es un placer que tienen, no sé, holandeses, alemanes, nosotros todos, menos de Guindos, que gimoteaba como si fuera Obama. Yo creo que se va a pintar con camphor de mulato a ver si así cuela. O sea, Guindos, con tal de presidir el Eurogrupo, es capaz de decir que no ha pasado nada, que no ha pasado nada. O sea, han convocado un referéndum, se han suspendido las negociaciones, están fuera, hay corralito, pero no ha pasado nada. Dice, puede interpretarse. Claro, todo el mundo ha interpretado que lo que ha pasado es que esto se ha acabado. Pero como él quiere, ante todo, ser representante del Eurogrupo España, se ha enfeudado con la manía del tío este de la patata en la boca, de colocarse en el Eurogrupo, y España no ha tenido ninguna política. Pero si llega un gobierno, que va a llegar antes de fin de año, puede cambiar, pero en fin, puede llegar, un gobierno dispuesto a no cumplir, hay que recordar que España tiene hasta el 2020 un plan de vencimientos de deuda. Y esto sí que es una cosa seria. Sí, pero ahora es peor, ¿eh? Ahora es peor porque la gente cuando vaya a meter su dinero ya va a tener el ejemplo de Grecia por delante. Entonces, lo peligroso de todo esto es que siempre se decía esto no puede pasar, esto no puede pasar, esto no puede pasar, y ahora estamos viendo que puede pasar. Como yo coincido con Orcajo en que la partida está abierta y veremos a ver qué sucede. Pero poder puede pasar. Y si ya te ha pasado en un país y su espejo, que es Podemos en España, tocar a poder, yo entendería que la cobardía del dinero no entrara. Bueno, vamos a ver, pero no es que no entre, es que tenemos que sacar nosotros dinero. Nosotros tenemos que pedir. Y la prima de riesgo, naturalmente, encarecerá el precio del dinero. No sabemos qué va a pasar con la valoración del euro, pero lo normal es eso. Nosotros tenemos, en 2015, el mes que viene, el del mes de julio, necesitamos endeudarnos en 28.695 millones. En agosto, 7.896. En septiembre, 7.007 millones. En octubre, 20.197 millones de euros. En noviembre, 9.179. Y en diciembre, con un nuevo gobierno, 6.000 millones más en letras. Pero que esto es endeudarnos. Esto es adquirir unos compromisos de dinero que hay que devolver. Sí, bueno, estos creo que son los vencimientos. Exactamente, lo que pasa es que los vencimientos de la deuda son, si no con las mismas fechas, pero algo parecido, son equivalentes a nueva deuda que tienes que emitir. Es decir, porque no estamos amortizando deuda, ni lo vamos a hacer en los próximos años. Lo que hacemos es, cuando llega el vencimiento, pagamos, digamos así, un poco técnico. He cerrado un crédito, me pido otro. Más o menos es así. Entonces, claro... Pero si se cierra el grifo de los créditos... Si se cierra el grifo, ese es el tema, ¿no? La cuestión está que nosotros en los últimos años habíamos recuperado credibilidad, y se nos prestaba a un interés muy bajo, claro. Y ahora
pues la duda es, toda esa gente que había vuelto a confiar en nosotros, ahora nos van a volver a seguir prestando todos esos los fondos, las instituciones financieras y, digamos, los países. Al final es cierto que el Banco Central Europeo, por así decirlo, semi-rescató al conjunto de Europa con aquellas palabras de Draghi: haré lo que sea necesario, y digamos que el conjunto de la Unión Europea se planteó pues respaldar a los países que estaban peor, fundamentalmente Alemania. Siempre hablamos de Alemania porque al final el euro, en realidad, su solidez depende de que Alemania está ahí, que Alemania, digamos, responde por todos. Claro, ahora la gente va a empezar a pensar que si cae Grecia pueden caer los demás. Yo sinceramente creo que no, ¿eh? Yo quiero ser optimista. Yo creo que incluso yo quiero ser optimista en que en Grecia no vamos a llegar a las peores consecuencias, porque bueno, pues la gente, yo creo que va a reaccionar. Si se celebra el referéndum va a salir el resultado contrario al que quiere el gobierno griego, y creo que en el resto de los países ¿Quién te dice que no va a haber un pucherazo? Porque las condiciones democráticas en Grecia tampoco es que sean... A pesar de lo que digan. O sea, bueno, hay un dato. Hace 2 semanas el gobierno de Mariano Rajoy, que tanto presume de austeridad, de haber hecho ajustes, el gobierno de Mariano Rajoy no ha hecho ningún ajuste. El gobierno de Mariano Rajoy mantiene la misma estructura de gasto público monstruoso que tenía Zapatero. El ajuste lo hemos hecho las empresas privadas y los particulares, que hemos ahorrado, que no hemos gastado, etcétera. Pero el mismo pasa como en Grecia. Ayer veía un análisis. En Grecia ha multiplicado en 33 años, ha multiplicado por 3 el número de empleados públicos. Es evidente que Grecia no ha multiplicado su producción por 3. Luego, es evidente que hay una enorme cantidad de empleados públicos que no producen y que viven del sector privado cada vez menor. Viven ya o del turismo, los que producen, o de préstamos, etcétera. Pero es que Mariano Rajoy anunció, con la devolución de dinero a los funcionarios y otras medidas de gasto, entre 10.000 y 12.000 millones de gasto no previsto, y además no necesario, simplemente para comprar el voto, y es la mitad de lo que hemos palmado en Grecia. O sea, una decisión frívola, estúpida, como casi todas las que en economía están tomando de Guindos, que lo que quiere es ser presidente del Eurogrupo, y Montoro, que lo que quiere es ser Lina Morgan. O sea, de pronto va y dice que va a gastar 11.000 millones de euros para devolver cosas a los funcionarios. Oiga usted, que es que tenemos una deuda que es todo nuestro Producto Interior Bruto, y que además el cambio de gobierno que previsiblemente usted va a facilitar, porque usted es un inútil, va a ser brutal. O sea, la credibilidad que tenía este gobierno español, porque mal que bien, comparados con otros, estaban saliendo las cosas, y porque está creciendo la economía española. Oye, la economía, igual que empieza a crecer, deja de crecer, ¿eh? Claro. Y además, la confianza es lo más frágil que hay. Además, el gobierno español se está endeudando en unos 6.000 millones al mes, deuda nueva, porque no han hecho los recortes que se les exigían hace 4 años, 3 años y medio, pues seguimos ahí produciendo deuda nueva. Y eso sí que se va a encarecer, obviamente. No lo vamos a tomar al 1%, lo vamos a tomar al 2 o al 2,5%. Y eso es inmediato. O sea que ya cada emisión de deuda va a notar el efecto de lo que está pasando en Grecia. A lo mejor luego se suaviza. Pero esta historia, por ejemplo, Domingo, vosotros, no sé, yo es que no sé cómo lo veis. Yo creo que el problema de Grecia, como en general en Europa, es el de la irresponsabilidad. Es decir, el de Gallardón en Madrid. Yo voy a gastar, ya vendrán otros que paguen. Bueno, los países quiebran por esto. O sea, la democracia se inventa como control del gasto público. El primer parlamento de Europa, que desde luego no es Grecia. En Grecia había esclavos, o sea, este gilipuertas de Gilisipras, o sea, no sabe de lo que habla. O sea, pero el primer control que en Europa, que es el del Parlamento de León, 50 años de que empiece los controles, que hay que decir que duraron mucho más y han sido más serios los de Inglaterra, pero el primero, el de León, tiene como objeto fundamental controlar los gastos del rey. Y la gente que pagaba impuestos, sobre todo la gente de las ciudades, etcétera, controlar los gastos del rey y el valor de la moneda. Es decir, que el rey no engañara depreciando la moneda, hasta el punto de que nuestros sabios teólogos de la Escuela de Salamanca, siempre lo repito, justificaban el magnicidio contra el príncipe cristiano, no digo ya otros herejes y paganos, no, el cristiano,
que devaluara, que bastardeara el valor de la moneda, porque era robarles a los pobres en sus bolsillos. Bueno, jugar así, para eso se inventa la democracia, para controlar el gasto público. Y se legaliza y se organiza y se crea una representación de la soberanía nacional para que todo el dinero que pagamos en los impuestos esté controlado. Ha habido una perversión tal del sistema que es el gobierno que debería estar controlado el que nos controla a nosotros. Nos han comprado. Nos han comprado, nos han estafado. En Grecia la jubilación más... O sea, ¿dónde te jubilas antes en Europa? En Francia y luego en Grecia, inmediatamente. ¿Dónde cobras más por jubilarte en Europa? Bueno, pues no lo sé, pero en Grecia 2.300 de media. De la media, esa misma media de la contributiva en España son 1.027 euros. La prejubilación en Grecia es a los 50. Sí, sí, y viven mucho, viven como buenos mediterráneos, viven 80 años. A los 62, 62. Yo ni siquiera, o sea, es cierto, a ver, las cifras de gasto y de deuda en Grecia son absolutamente una locura y es que no hay por dónde cogerla. Pero yo incluso, es que, a ver, cuando uno debe mucho, cualquier agente tiene un problema evidentemente de cantidad, pero también de capacidad de ir pagando. Es decir, claro, si tú debes simplemente un 5%, si Grecia debiera el 5% del PIB o el 10 o el 15%, pues podríamos pensar, pues bueno, no está tan mal. Oiga, un momento, si el problema no es cuánto debes, sino tu capacidad para ir pagar, sosteniendo eso. Claro, entonces Grecia debe muchísimo, pero es que para mí el mayor problema es que no tiene no hay ningún atisbo de que lo vaya a pagar, porque no ha acometido en estos 8 años, y si no lo ha hecho ya, yo no sé cuándo lo va a hacer, esas medidas de liberalizadoras y modernizadoras de su economía. Si Grecia plantease un programa de reformas, pero de reformas de verdad, no vamos, como las que ha hecho en España, no, porque las de España son reformitas, pero bueno, pero reformas de verdad, de darle la vuelta a la economía, reformas como las que han implantado algunos países, por ejemplo, Irlanda, que en los años 80 era probablemente el país más pobre de la eurozona, y la vuelta que le dio Irlanda a aquello, y lo que ha crecido en los últimos 30 años, es decir, reformas de liberalizar y de modernizar, y plantease eso realmente, y luego de repente dijera, oye, que vamos a crecer mucho, pero para crecer a este ritmo, para aprovechar al máximo esas reformas, por favor, echadnos una mano, vamos a plantear un calendario de reestructuración de la deuda. Yo estoy convencido de que en el conjunto de Europa y los gobiernos pues dirían, bueno, vamos a hacer quitas continuas. Eso por supuesto. Grecia no paga en intereses, no es ni de lejos el país que más paga en intereses año a año en la eurozona, y sus condiciones de préstamo, tanto en el plazo como en los intereses que paga, están por debajo de lo que pagan el resto de los países de Europa, con lo cual no es un problema de que no se les hayan dado buenas condiciones, pero incluso si se llega a ese argumento, es como, oiga, pero ¿ustedes qué han hecho para hacernos a nosotros pensar que en los próximos 10, 15, 20 años van a crecer y van a tener capacidad de pago? Y ese es el verdadero drama en Grecia, que es que nadie está planteando nada en ese sentido. Y lo que no han hecho, porque se les ha venido abajo el Producto Interior Bruto un 30%. Sí, pero el ejército ha comprado una barbaridad. Pero hay una cuestión que se planteaba este fin de semana, aquí se debatía en el radio, que yo creo que es una cuestión perversa. O sea, aquí no estamos entre un debate entre la soberanía nacional y la solvencia económica. Porque, repito, la soberanía nacional nace precisamente para que la nación soberana controle el gasto de los políticos. Cuando la nación soberana ha fallado, cuando los políticos han descontrolado el gasto y han manipulado a la nación hasta el punto de que la nación no sabe ni lo que debe, ni cómo se han endeudado, ni cómo pagarle, porque la gente no nace sabiendo cómo se pagan las deudas, la gente nace sabiendo que si no tiene dinero puede pedir hasta un cierto punto, si puede devolver, y si no, nadie le presta. Eso lo entiende todo el mundo. Pero la soberanía nacional en Grecia no existe desde el momento en que tú, como nación, te has convertido en el leproso de Europa. O sea, tú no puedes decidir soberanamente, ahora no pago. Porque un Estado, para existir, tiene que hacer frente a sus compromisos. Y cuando va a las elecciones, sabe que tiene que ver qué hace con los compromisos. Lo que decías, nosotros podemos cambiar y reestructurar. Vamos a poder pagar lo que debemos en 50 años. Bueno,
Alemania acabó de pagar cosas de la guerra mundial hace 5 o 6 años, pero pagaba el 0,0 algo de su Producto Interior Bruto. Eso sería aceptable. Lo que no es aceptable es decir, y nosotros ahora votamos que no pagamos. No, porque entonces no os prestamos. O sea, esa idea de que la soberanía nacional se opone a la dictadura de los mercados es rigurosamente falsa. La dictadura de la demagogia es la que se opone a la seguridad de la propiedad privada de los ciudadanos en cada país. Lo que estamos no es en un conflicto entre la soberanía nacional y la solvencia económica. Estamos en un conflicto entre la propiedad privada de todos y cada uno de los ciudadanos y la demagogia de unos políticos sin escrúpulos que utilizan los mecanismos de consulta para estafar continuamente a la gente en lugar de explicarles realmente cuál es su situación. Lo que se está jugando en Grecia es si los griegos tienen derecho a su propiedad o los políticos tienen derecho a endeudarlos continuamente. Que es que hay algunos que no se enteran. Esta no es una guerra entre política y economía. Esta es una guerra entre buena política y mala política. Buena economía y mala economía. El problema de los griegos es que su propiedad privada, como se ve hoy, no está asegurada. Porque estos políticos, en nombre de la soberanía nacional, les han robado el dinero de su cuenta corriente. O sea, y eso no es soberanía nacional. Eso es la estafa de una casta política descastada. Que es que los hay que no se enteran. Mejor dicho, que le compran la demagogia ridícula a Alcoletas y compañía. Y como en España hay tanto comunista larvado y tanto fascista sin reciclar, no hay más que ver los juzgados de los laboral. Aquí resulta que estamos ante la soberanía. ¿La sobera qué? Tú eres soberano cuando no debes dinero. Cuando debes dinero, ¿qué soberanía tienes? Ahora, el señor Pablo Iglesias debe una explicación pública, ¿no? Es decir, sí, ya la dio, llamando mafiosos, terroristas. Presentando a Syriza como el modelo a seguir. No, Varoufakis dijo que no iban a pagar y que no iba a pasar nada. O sea, han engañado a los griegos y han estafado a los griegos, han robado a los griegos, a la propiedad privada de todos y cada uno de los griegos, diciendo que Grecia seguiría siendo subvencionada por Europa interminablemente y que cuanto más los insultaran, más pagarían los alemanes. La nazi Merkel. O sea, ayer por la mañana, Varoufakis, cuando empezaron a salir los primeros rumores de corralito, de control de capitales, él dijo que el gobierno griego estaba completamente en contra del control de capitales, o sea, 6-7 horas antes de que lo decretaran. O sea, sí. No sé cómo definirlo, pero es un engaño. Es un engaño. Sí, es que no quería utilizar una palabra. No, claro, es que uno lo ve, que dice, no creemos en los controles de capitales, es que lo decía en inglés, no me acuerdo exactamente la expresión, pero no creemos en los controles de capitales, eso está en contra del planteamiento del gobierno griego. 6 horas después te decretan un corralito y claro, pero a mí hay una cuestión que es muy interesante, y es que cuando la gente dice, pues no pagamos, oiga, si es que el problema ya ni siquiera es que no paguemos. Uno podría pensar, pues no pagamos, vale, pues no paguéis. Pero si es que necesitáis pedir dinero. Es decir, claro, alguien puede decir, yo no pago al banco, eso es inaceptable y es moralmente un agente económico, una familia, una empresa o un país. Es moralmente inaceptable que incumplas con tus deudas. Pero si dices, bueno, pero yo tengo más ingresos que gastos, en este momento es moralmente inaceptable, pero puedes seguir viviendo. Pero es que el problema de Grecia es que no tiene ingresos para cubrir sus gastos, con lo cual, si no paga, al día siguiente... Porque sus gastos son enormes. Claro, con sus gastos son enormes. O sea, pero quiero decir, si tú tienes una situación de solvencia en la actualidad, puedes decir, pues bueno, a mis acreedores que les turzan, yo voy a seguir mi vida porque tengo con qué vivir. El problema de Grecia es que no tiene literalmente con qué vivir. Su estado no es, o sea, sigue siendo deficitario, con lo cual dice, no pago, y al día siguiente los ajustes que tendrían que hacer. Todo esto que se habla de los recortes, la troika, hay dos cuestiones que la gente se debería preguntar. Uno, ¿por qué estamos todo el rato dándole vueltas a la troika? Es decir, claro, Grecia dice, ¿qué malos son los alemanes? ¿Qué malos son los alemanes? Bueno, si tan malos son, busca a alguien que te preste el dinero. El problema de Grecia es que no hay nadie, pero nadie, digo, ayer cuando yo veía el hashtag todos con Grecia, pues todos esos que han puesto el hashtag todos con Grecia, que vayan a comprar bonos, que vayan a comprar letras griegas hoy, porque tienen su dinerito, no pasa nada. Pues no hay ni uno. Es que no hay nadie en el mundo, y cuando digo nadie, es nadie, excepto la troika, que claro, como no es su dinero, por eso le pueden prestar dinero al gobierno griego, que esté dispuesto a prestarle el dinero al gobierno griego. El único Manuela Carmena es la que tiene mucho dinero, pues que podría prestarle dinero
Sí. Está en ello. Bueno, ¿por dónde van los oyentes, Maite Loureiro? Bueno, pues opinan sobre el Partido Popular. Unos defienden a Mariano Rajoy porque dicen que sus políticas han evitado que al menos esté España en la situación de Grecia. Otros, sin embargo, echan de menos partidos políticos que propongan la reducción del gasto porque creen que si no vamos a acabar como Grecia. Es la mañana. Es radio. El Popular tiene la responsabilidad del gobierno de España hasta que haya elecciones generales, que pueden ser en cualquier momento. El gran debate ya es casi motivo de porra. Septiembre o noviembre. Por cierto, no se lo hemos hecho aquí. ¿Tú, septiembre o noviembre? Yo creo que por ser Mariano Rajoy, el 29 de noviembre o el 22 de noviembre. Noviembre. Sí. ¿Tú, Domingo? Pues no lo sé. Esto es la gente de economía, sí. Es tan seria que no se plantea hipótesis non fingo. Es que, hombre, es que además con nuestro presidente del gobierno plantearse... Por eso, retrásalo, Domingo. Sí, él tiene que hacerlo como lo más tarde en noviembre. Hombre, podía alargar a este enero, pero para enero a lo mejor no queda ya ni PP, ni Mariano, ni Rajoy. Pues no, yo votaré entonces también por 22 de noviembre. Noviembre. ¿Tú qué crees, Esteban? Bueno, yo creo que si ha escuchado a Aznar, que dice que 5 meses son una eternidad y que puede pasar de todo, pues va a alargará más. o sea, ya diciembre, enero, ¿no? ¿Tú qué crees, Javier? Yo creo que tácticamente tienen razón los que dicen que adelante y que vamos a ir conociendo a Rajoy. Cuando termine el tour empezará a pensar en ello. Iremos a una solución intermedia a primeros de noviembre. Que ni para ti ni para mí. Vamos a ir a hacerlo a primeros de noviembre. Yo creo que lo lógico sería en septiembre. En septiembre, de todas maneras, porque Rajoy está mirando solo una cosa, Ciudadanos. O sea, Mariano solo piensa los votos que le pueda quitar Ciudadanos. Entonces, por dejarlo estar, si lo hacía en septiembre, decía, es que claro, en septiembre evitamos que Ciudadanos nos machaque en Cataluña, porque con el éxito extraordinario que está teniendo el Partido Popular en Cataluña, que es ya en todas las encuestas es la sexta de 6 fuerzas políticas, está por detrás de la CUP, etcétera, pues claro, es que Ciudadanos puede quedar segunda o tercera. Sí, pero eso es lo lógico. ¿Tú qué crees que va a hacer? Yo es que creo que lo mismo, como solo piensa en Ciudadanos, lo único que podía impedirle es lo siguiente, es que al anunciar Rivera que él se presenta a las generales, tampoco le sirve eso. Presentarse en septiembre hace que Albert Rivera sea candidato en las catalanas y en las generales. Es decir, en ese sentido, Ciudadanos, digamos, le ha tomado la medida. Si lo hubiera anunciado antes, claro. si lo anuncia hace un mes, antes de que Rivera hubiera anunciado, septiembre era el mes sin ninguna duda. El PP no puede permitirse ser humillado en Cataluña para después ser machacado tiene que en noviembre. Pasar las catalanas, sí o sí. Aún así, yo creo que lo lógico es que lo haga septiembre, octubre. O sea, creo que es lo lógico. Yo sé que la tendencia de Mariano, pero como a Mariano le gusta llevarle la contraria a todo el mundo, incluso a Rajoy, yo creo que todavía septiembre es la única posibilidad de supervivencia del PP. Es decir, en cuanto empiecen entre septiembre y noviembre la pasarela de imputados del PP, cuando van levantando alfombras, los ayuntamientos estos de Simpas, va a ser espectacular. Tiene la línea, eso lo llevarás tú más a cuenta, Esteban, pero la cadena de juicios que tiene pendiente el PP es brutal. Bueno, y tiene pendiente todavía el núcleo duro de la financiación irregular. Es decir, esa es la esencial. Que es la madre del cordero. Y tiene pendiente si Bárcenas definitivamente dispara o no dispara, porque, bueno, por eso recientemente ha dicho Arenas, que no descarta... Por eso aparece tanto Arenas. Bueno, vamos con lo que opinan los oyentes del Partido Popular y como siempre que sale el tema del gasto público, llaman también funcionarios. Es decepcionante y cada vez más preocupante que ningún partido político proponga ninguna medida concreta para crear puestos de trabajo estables, complementar las pensiones de jubilación de la Seguridad Social, racionalizar el déficit público para rebajarle y estabilizarle, crear riqueza en nuestro país para bajar la dependencia de la inversión extranjera. Tenemos motivos para quejarnos de Rajoy. Por otro lado, hay otra serie de cuestiones que las ha llevado bastante bien. Porque yo les aseguro que si entra uno del PSOE o de otro, estaríamos ahora como en Grecia. Siempre he votado a la derecha y soy funcionario.
Después de 25 años cobro 1.400 euros y no pertenezco ni al PP ni al PSOE, como aquí en Castilla y León ha hecho el PP colocando a todos sus amiguetes, y cuando nos quitaron la extra, pues también en la empresa privada tenían que haber arrimado el hombro para que el país saliera adelante. El problema del PP es que no se ha dado cuenta que los que le votábamos siempre era por sus valores. La soberbia y la prepotencia de Rajoy no le van a permitir rectificar. La responsabilidad es de los miembros del gobierno y del Partido Popular y conseguir que haya un Congreso y que se vote a la persona adecuada. Ciudadanos y Albert Rivera particularmente, si hay gente de otros partidos que lo está utilizando como líder alternativo, me parece muy bien, pero también hay gente que estamos posicionados en el centro, que nos parece interesante que haya un partido que fiscalice lo que hacen los partidos más grandes a un lado y a otro del espectro. Bien, me parece muy bien. ¿Cuál? Quiero decir, porque había otro que se llamaba UPyD, que ha desaparecido en un año. Yo creo que la gente no entiende, imagino que es de Vox, que por cierto fiscalmente era mi partido favorito. Pero el problema de fondo es que... ¿Y si tenía programa de reducción del déficit público? El único, empezando por reducir las autonomías. Luego, naturalmente, necesitas el Ejército y la Guardia Civil, porque si tú crees que vas a reducir las autonomías fácilmente, pero recoger competencias centrales, por ejemplo, en sanidad. Mira, el otro día, en tu nuevo medio, en El Español, que estuve en la Junta de Accionistas, la gran ovación se la llevó, aparte de Pedro J., como es natural, un señor mayor que hizo severas objeciones a toda la faramalla así audiovisual y que dijo que él lo que quiere es que, como en otros medios, pero consigamos que un partido defienda una tarjeta sanitaria para toda España y un libro de historia para todos los alumnos de todos los colegios. Mira que es pedir poco, ¿eh? Mira que es pedir poco. Porque bueno, es pedirlo todo, porque eso significa reasumir las competencias que nunca debió dar el Estado y abaratar, o sea, la tarjeta sanitaria común. O sea, volver a una sanidad común abarataría muchísimo. O sea, pero es que las 3 últimas leyes de reforma de la sanidad que ha habido en España llevan, por lo menos la última, en el artículo 1, que va a haber una tarjeta única en España. Sí, y hasta ahora. Nunca jamás. Es lo bueno que tienen las vacaciones, que sales de tu sitio habitual y te conviertes en un desplazado. Te pasa algo y dices, no, es la palabra, es usted un desplazado sanitario. ¿Cómo desplazado? Pero si vivo aquí, efectivamente, desplazado. Digo, toma ya. Llevamos 3 años y medio largos de mayoría absoluta. El PP también lo llevaba en su programa, ¿eh? Nunca más. Bueno, Aegon, Silvia. Precisamente para evitar esos problemas, Federico, a la hora de cambiarnos de un lugar a otro, irnos de vacaciones, un seguro de vida que nos va a cubrir en toda España. Además es muy barato, 900... También de salud y dental. A los niños, dice, no tienen futuro, al menos sonríe. Qué falta nos hace, que no nos quiten la sonrisa. Sí. Bueno, pues además hay una página web, aegon.es, donde pueden mirar todos y más, pero repetimos el teléfono 900-177-177, 900-177-177. Bueno, ¿y por dónde van los tuiteros? ¿O siguen pasando cosas? Pues mira, los tuiteros se están pasando los unos a los otros, retuiteando tu artículo, Federico, hoy en libertaddigital.com, ya, bueno, pues... No, el de ayer, que yo, si es que se veía, yo no sabía lo que iba a pasar a las 8 y tal, pero se veía, digo, Grecia no está lejos, Podemos está cerca. Alguno pregunta si de alguna manera se podría sancionar a Pablo Iglesias por su doble condición de eurodiputado, líder de Podemos y al mismo tiempo crítico, tan crítico como se ha mostrado. Yo creo que el medio de sancionar a Pablo Iglesias es no votar al PSOE. Porque Pablo Iglesias tiene el poder que tiene, no ha ganado ninguna elección, en ningún ayuntamiento. Es porque el PSOE lo ha puesto ahí. Y desde que le escuchamos cantar el pasado viernes, me llama la atención que hemos recibido muchos comentarios, muchos tweets de gente que nos escucha desde Venezuela o venezolanos que viven en España diciendo que le recuerdan mucho a Chávez. Claro, hombre. Pero que se arrancó también en numerosas ocasiones, lo hacía habitualmente. Y no te cuento el lío que tuvo con su primera mujer, Chávez.
Bueno, vamos con el Corte Inglés, que eso no nos falla. Eso no falla, y la vuelta al cole, el curso que viene, tampoco. Además que un 5% en corticoles en papelería está muy bien para que lo gastes ya en compras de material escolar. Mientras los niños disfrutan y no dan guerra, los padres pues ya hacen la vuelta al cole y lo dejan preparado. Lo financiamos hasta 9 meses y empiezas a pagar el 31 de octubre. Así que preparamos tranquilamente la vuelta al cole en el Corte Inglés y luego ya disfrutamos de las vacaciones. Bueno, pues yo no sé lo que habrá pasado este fin de semana, porque claro, atendiendo estos asuntos económicos no he seguido la actualidad rosácea, salvo en parte Isabel González. Pues hay una pareja nueva, que es Vargas Llosa, Isabel Preisler, ese sí que lo sabes, ¿verdad? No, esa es la pareja imperial. Esa es la pareja del lustro, imperial, por lo menos. Sí. Y tienen mucho ahora los hijos que pronunciar o que decir en toda esta historia. Parece que Álvaro se ha puesto de parte de su padre y que Morgana y Gonzalo están con su madre. Uy, esto se veía venir. Pero lo que cuentan todas las crónicas de fin de semana es que Patricia lo sabía. Sabía que había algo y que pensaba que bueno, que iba a volver Mario al redil, pero como que en el último momento se ha dado cuenta de que no iba a ser así. Hablaremos de eso y hablaremos de, fíjate, Grecia. Iker y Sara se marchan a Grecia de vacaciones justo en el peor momento del país. Así que no sé si tiene algo que ver. Vosotros que sois más se puede llevar dinero en efectivo, ¿no? Panathinaikos, no. Por cierto, todos los jugadores de fútbol, o la mayoría, y de baloncesto en Grecia cobran de toda la vida en efectivo, ¿eh? O sea que... Sí, bueno, son tontos. La confianza en el sistema financiero es total. Y además unos armarios de 2 metros pueden garantizarse a sí mismos. Si no pagas, me descuelgo. Ser un cajero si no pagas, te remato. Sí. Bueno, pero esto es uno de los problemas. La cuna de la democracia, donde no se puede jugar sin que te tiren tornillos. O sea, es una cuna relativa, ¿no? Esto es una cosa tremenda. Y hablaremos de nuestro Willy Fogg, del emérito, que ahora ha estado en Suecia. Va haciendo, bueno, Willy Fogg, Phileas Fogg. Yo estoy más con la serie infantil, como se nota. Sí, está... Sí, pues dando la vuelta al mundo ahora en Suecia, en la Volvo Ocean Race ha estado. Haciendo como que navegaba, yo pero no han creo hecho que una es foto. el momento de que se una Quitín Muñoz y haga una... la Rapa Nui. Eso es. Pero en balsa. O sea, pero todo el año, que no pare. De la vuelta. Homenaje a Elcano, pero en canoa. Sí. Bueno, pues vamos a las noticias, a ver lo que ha pasado. No dejan de pasar cosas, así que bueno, pues hay que seguir la radio y por supuesto los medios de Internet. No quiero decir nada malo de los medios de papel, pero este fin de semana se ha demostrado una vez más que el papel, ay, qué bonito era el papel.